El mensaje de la palabra del Señor está a cargo de nuestro hermano Pedro Acosta. Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos acompañan en esta tarde. Quisiera hacer algunas reflexiones respecto a un personaje de la Biblia llamado Samuel. Samuel. Una vez más, dar las gracias allí a la iglesia que se congrega al nombre del Señor en Cerro Jiménez. Hace unos años tuvimos la oportunidad de estar por allá y gracias al Señor y pudimos ver todo el trabajo que realiza nuestro hermano don Patricio allí en los cerros de Valparaíso, lo cual nos sirvió también para aprender de una forma práctica. Así que muy buenos recuerdos de los cerros allí en Valparaíso. Saludo a todos los hermanos que pudimos conocer en aquella oportunidad y a los nuevos hermanos que hay en estos momentos. No es la idea leer los pasajes enteros, sino que son algunas reflexiones respecto al personaje Samuel. Y estamos en Samuel, capítulo 1, y vemos lo que significa su nombre. Él es un nacimiento milagroso, milagroso. ¿Puede hacer Dios milagros? Claro que sí. Aquí vemos un milagro, un milagro. Una mujer que no podía tener hijos. Dice el verso 1, capítulo 1, verso 1, hubo un varón de Ramataín, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de la una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no tenía. Y aquí vemos en estos versículos la situación espiritual del pueblo de Israel en el tiempo en que nació Samuel. ¿Por qué no nos llama la atención que es un varón? Es un varón que quiere agradar a Dios, que quiere hacer lo que Dios manda en su palabra, y él entonces va cada año y presenta sacrificios. Y llegaba, en versículo 4, llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio. O sea, este hombre iba al lugar a presentar sacrificios, hacía las cosas espirituales que correspondía hacer. Estamos hablando de un varón temeroso de Dios, pero se nos añade el versículo, nos añade que este varón tenía dos mujeres. Y eso obviamente no es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo podemos entender que un varón que quiere hacer la voluntad de Dios aparezca entregando sacrificios, pero no da ese detalle que este varón tenía dos mujeres? Porque en el tiempo de Samuel dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Es interesante que a pesar de los años que han pasado, la generación actual, nuestra sociedad que nos tocó vivir hoy día, en el día de hoy, parece que el mundo hace lo mismo en el tiempo de que nació Samuel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Era un estado de corrupción espiritual tremendo. Y sabe que cuando se corrompe el sistema espiritual, también se corrompe la sociedad en la que vivimos. Cuando la iglesia, que es la sal de este mundo, cuando la sal de este mundo no da su sabor, entonces la sociedad se corrompe. Cuando la iglesia, que es la luz del mundo, no está alumbrando este mundo, entonces la sociedad queda en oscuridad. Y cuando el mundo es oscuro, cuando la sociedad se corrompe, podríamos pensar humanamente que no hay esperanza,
que todo va de mal en peor y no hay esperanza alguna. Sin embargo, este nacimiento milagroso nos muestra que Dios puede levantar una persona de donde menos esperamos. De donde menos esperamos, Dios levanta una persona. Y si es grande la figura de Samuel, podemos pensar nosotros en Ana, su madre. Y no hay que desconocer todo lo grande que llegó a ser Samuel. Gran parte la podemos atribuir a la persona, a la figura de una mujer que en el día de hoy está tan maltratada frente a la sociedad, incluso tan maltratada que se llama mujer a quienes no son mujeres. Y vergonzosamente hemos visto cómo hombres en las Olimpiadas han golpeado mujeres, porque ellos se dicen mujeres y golpean a otras mujeres que sí son mujeres. La figura materna ha sido atacada también. La figura de la mujer que lleva en su vientre un ser humano, un hijo, una hija, también se ha atacado la maternidad. Y vemos cómo en el tiempo que nació Samuel, Ana no podía tener hijos. ¿Y cuál era su reacción? La reacción de Penina. Penina la irritaba, Penina hacía que ella se enojara y también Penina con sus actos hacía que Ana se entristeciera. ¿Por qué? Porque no podía tener hijos. Y vemos la aflicción de una mujer que no puede tener hijos. Y vemos nuestra sociedad en el día de hoy, cómo está actuando, cómo está pensando. Y la verdad es que sabemos los pensamientos. Las personas encuentran anticuado a aquel que quiere una familia tradicional, papá, mamá e hijos e hijas. Y se nos tilda de retrógrados por nombrar una de las tantas palabras que se mencionan para personas que quieren una familia tradicional. Y cuando digo tradicional, obviamente se entiende es lo que Dios manda, lo que Dios dice en su palabra. Y si alguien se opone a estos pensamientos, incluso lo atacan a golpes. Se ataca la maternidad. Imagínese, Ana estaba triste, estaba irritada y estaba ella enojada porque no podía tener hijos. Y eso lo hacía Penina, porque ella sí tenía hijos y le mostraba, le enroscaba a Ana. Pero Ana se entristecía. Llega un punto que ella llora, no come, está afligida de corazón y tiene una amargura en su alma. Ana. ¿Y cuál es la razón de este llanto, de este no comer, de la aflicción en su corazón, de la amargura en su alma? ¿Cuál es la razón de Ana para estar de esta forma? La razón era que no tenía hijos. Y si lo comparamos con nuestra sociedad, el tiempo que nos tocó vivir en el día de hoy, y vemos a mujeres que asesinan a sus hijos en sus vientres y dicen que es su derecho. Y argumentan, es mi derecho sobre mi cuerpo, desconociendo que ya en la concepción el ser, la criatura que llevan en su vientre ya no es parte de su cuerpo, porque tiene otro ADN, porque tiene otro corazón, tiene otros órganos diferentes a la madre. Es un ser diferente al de la persona. Así que ese argumento de su cuerpo no es válido. Y en el Nuevo Testamento también lo vemos. Un hombre político, cuidado allí los políticos, las leyes que hacen. Un político manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Y muchas veces leemos la historia y la gente dice, qué horrible, Herodes, que mandaba a matar
esos niños, y no toman en cuenta todos los niños que están muriendo diariamente en nuestros países por las leyes que los políticos han hecho. En el tiempo de Moisés, los políticos, Faraón a la cabeza, haciendo leyes para matar a todo niño varón israelita. Entonces nos preguntamos, en el tiempo de Herodes, ¿qué quería impedir Satanás con la matanza de los niños? Que apareciera el rey de Israel, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quería impedir Faraón en la antigüedad mandando a matar a los niños varones? ¿Acaso no había una profecía que decía que venía un libertador, refiriéndose a Moisés? Estaban pensando en Moisés, el libertador, los iba a libertar de la esclavitud de los egipcios, de la opresión del pueblo egipcio sobre ellos. Y ahí hacemos una primera reflexión. ¿Cómo podemos esperar nosotros en el día de hoy que se levanten libertadores de nuestro pueblo, que se levanten Moisés libertando al pueblo, que se levante personas como Juan el Bautista, que en su tiempo también dio una palabra al pueblo, si se están matando a los niños en los vientres maternos? El enemigo es cruel, no tiene misericordia y va a utilizar cualquier medio para realizar sus propósitos siniestros. Qué alegría ver mujeres que se emocionan, se alegran por la llegada de un nuevo ser a este mundo a través de ellas. Y la importancia de las mujeres. A veces se dice que los cristianos son machistas, lo más alejado de la verdad. Nuestro Señor Jesucristo trajo libertad a la mujer. Debemos saber que en el tiempo donde el Señor vino, Imperio Romano, mundo griego, en el escalafón social, la mujer estaba considerada incluso al nivel más bajo. Nuestro Señor trajo libertad a la mujer, le dio un estatus que antes no tenía en el mundo judío, en el mundo greco, romano. Ese es el cristianismo, nuestro Señor, los apóstoles, la palabra apostólica, elevando a la mujer del lugar que la tradición la tenía. Y vemos a Ana, un ejemplo de una mujer de fe. Y si consideramos a Samuel, obviamente tenemos que considerar a Ana. El nombre Samuel significa Dios ha escuchado, Dios ha escuchado. Otros también traducen como pedido, pedido al Señor o pedido a Jehová. ¿Y por qué su nombre Samuel significa eso? Porque Ana, que no podía tener hijos, que lloraba, que no comía, que estaba afligida, que estaba con su corazón y su alma amargada, en un momento ella se decide a pedirle a Dios que le dé un hijo. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Obviamente que sí. Y ahí tenemos la oración, una oración contestada, una oración de una mujer de fe. Hermana, tu oración es importante. Tu oración por tus hermanos de tu congregación es importante. Tu oración por tu familia es importante. Y muchas veces no tomamos en cuenta esas oraciones. Si la obra de Dios continúa en algunos lugares, es por una hermana que está doblando sus rodillas en oración, en intercesión, en petición por aquellas asambleas, por aquellos hermanos que predican, por aquellos hermanos que tienen el ministerio. La oración de nuestras hermanas. Y vemos el triste episodio donde Ana estaba en su corazón hablando, dice el verso 13, Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Dijere tu vino. Recordemos lo que dije al principio,
Cada uno en ese tiempo hacía lo que bien le parecía. Y esto no deja ajeno a los que estaban en la altura máxima de lo espiritual. Elí, el sacerdote Elí, no tenía un discernimiento para ver que una mujer estaba orando y la consideró ebria, la tomó por ebria. Pero esta mujer tampoco la vemos discutiendo, sino que ella dice, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Los varones que estaban allí a cargo de las cosas espirituales, sin discernimiento espiritual. Y una mujer orando en fe, en confianza, como dice Hebreos capítulo 11, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ella no veía posibilidad alguna de tener un hijo, pero se lo pidió al Señor. ¿Y por qué se lo pidió con tanta seguridad? Si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, estamos seguros de que Él nos oye. Y Ana pidió un hijo para entregárselo a Dios. ¿Quién podría dudar de que esa es la voluntad de Dios? Que nuestros hijos sean entregados al Señor, que nuestros hijos sean educados en el temor del Señor. Y ella pidió de esa forma. Si tú me das un hijo, yo lo entrego, lo entrego. Así que este nacimiento milagroso también tenía relevancia para Ana en su fe, en su oración. Y a pesar de que el entorno era malo, hay una mujer de fe que pide algo milagroso y Dios se lo concede. Y también nos damos cuenta de este mundo depravado, porque luego consideramos a Samuel versus los hijos de Elí, hombres perversos, hombres malvados. Pero este muchacho Samuel no se contaminó a pesar del ambiente malo. Queremos ver en el día de hoy hombres de fe, hombres que prediquen la palabra, hombres que salgan a las naciones. Tenemos que orar también por las sanas, tenemos que orar por mujeres de fe, que no les dé miedo, que no les dé temor lo que la sociedad diga, porque ellas prefieren educar sus hijos, porque ellas prefieren preocuparse de sus hijos y educarlos en el temor del Señor y no pasárselos al Estado, por ejemplo, que les va a enseñar que de 3 años en adelante pueden elegir si son hombres o mujeres. ¡Qué aberración estamos viviendo en nuestros países! ¿Qué leyes? Y uno dice, ¿y por qué nadie dice nada? ¿Por qué nadie hace nada? No se engañe, no se engañe. La mayoría pensamos lo mismo, pero los medios, la información está en manos de un pequeño grupo. No es que la mayoría piense esas cosas, sino que la minoría que quiere cambiar un pensamiento tiene el control de esos medios. Por eso apoyar toda obra que vaya en fin de tomar los medios, de tener medios de comunicación, porque si no vamos a estar como en el caso de Daniel, que se tocaba el arpa, se tocaba el tamboril y todos tenían que andar al ritmo de eso, de lo que el Estado allí en Babilonia decía. Mujeres de fe como Ana, que digan, Señor, dame un hijo y yo lo voy a criar, yo lo voy a educar para que te sirva, para que tenga temor del Señor. Y obviamente así va a ser. Si en el día de hoy estamos predicando, estamos enseñando la palabra, es porque tuvimos una madre temerosa del Señor, un padre que nos encaminó en los mandamientos, en las ordenanzas del Señor.
Tal vez en nuestra niñez no lo entendimos, en nuestra juventud tal vez quisimos rebelarnos, pero ahí estaban nuestros padres. Gracias a Dios por aquellos padres que resisten a esta sociedad malvada. ¿Qué dice? Una palabra apostólica, como les gusta a algunos, la palabra apostólica dice, este mundo está bajo el maligno. Y si alguno le pregunta, ¿cómo está tu hijo? Dicen, bien, está bien, refiriéndose a que ha prosperado en el mundo, y este mundo que está bajo el maligno. Pero Dios levanta a esta mujer de fe y le da lo que ella pidió, porque ella pidió para las cosas espirituales. Y no es fácil. Recuerdo un pastor que tomó este pasaje y estaba predicando y dijo, ¿cuántas madres entregarían a sus hijos? Y varias dijeron, amén, amén. Pero luego ya lo llevó a lo más práctico. Dijo, bueno, nosotros vamos de paso, pero podemos llevarnos a uno de los niños para educarlos. ¿Lo entregaría a usted esta misma tarde, esta misma noche? Porque nosotros vamos de viaje y luego llevaremos al niño para educarlo en el Señor. Y ya no fueron tantos los amén. Ya no estaban muy de acuerdo porque se hacía algo real de que tú entregas a tu hijo para que lo eduquen en el temor del Señor. Ana lo entregó al momento de respetarlo. Puede ser antes, obviamente, seguro estamos antes de los 5 años. Y lo llevó a Silo, porque ahí estaba el tabernáculo, ahí estaba la casa de Dios, ahí estaba Elí. ¿Haríamos eso? Y lo hermoso de las oraciones que hacemos a Dios, como dice el Nuevo Testamento, Él responde mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Y cuál es el poder que actúa en nosotros? Es el Espíritu Santo. Entonces tenemos, Juan, el apóstol nos dice, si pedimos una cosa conforme a su voluntad, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y el apóstol Pablo nos dice que si pedimos vamos a recibir mucho más de lo que hayamos pedido y de la forma que lo entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Primera, primera de Samuel, ahí el capítulo 2, el versículo 21, dice 2:21, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Ana, con su petición, recibió a Samuel, pedido a Dios le puso, y lo entregó al Señor. Pero después el Señor la visita nuevamente, y ella da a luz 3 hijos y 2 hijas, además de Samuel. Dios, cuando oramos para los propósitos divinos, da mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Pero a veces apagamos el espíritu. Por eso Dios, tesalonicense, nos dice, no apaguéis el espíritu, no apaguéis el espíritu. Cada uno de nosotros como creyentes tiene el Espíritu Santo morando y nos da discernimiento espiritual y nos da la capacidad de buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra, la majestad en las alturas. ¿Será necesario salirse de este mundo para no contaminarse? Samuel nos muestra que él creció, como dice allí, Samuel crecía delante de Jehová. Dijimos, un entorno corrupto, una sociedad corrupta, una mujer de fe que pide a Dios y Dios le da más abundante de lo que pidió. Y Samuel está creciendo en el temor del Señor, no importando la sociedad corrupta, no importando la sociedad malvada. Podemos hacer algunas reflexiones. En una sociedad mala, perversa, Samuel era fiel
al Señor. Así que no es excusa, es que esta sociedad es mala. Samuel, en una sociedad malvada, él era fiel al Señor. En un mundo donde la palabra de Dios escaseaba, Samuel escuchó la voz del Señor. Tal vez al comienzo no la entendió, pero sí, a la cuarta vez, él habló con Dios. En un entorno donde cada uno hacía lo que bien le parecía, Samuel seguía la palabra del Señor. Así que podemos preguntarnos cuál es nuestra excusa para no ser tantos en este mundo. Podemos decir, bueno, es que esta sociedad está malvada. No importa si nosotros crecemos al lado del Señor. Es que esta sociedad es corrupta. Es que el sistema espiritual es corrupto. No importa. Si crecemos, crecemos al lado del Señor. En un sistema espiritual corrupto, Samuel mantenía su integridad. Y es difícil lo que es la integridad. ¿Qué es lo que es la integridad? Entendámoslo de esta forma. Lo que nosotros hacemos cuando nadie más nos está observando, eso es lo que realmente hay en nuestro corazón. Y esa es la integridad. El ser una persona íntegra es que no vamos a hacer lo incorrecto a pesar de que nadie más nos esté mirando y nos esté observando. Y Samuel fue creciendo y crecía para los propósitos divinos. Él trabajaba. La palabra trabajar también es ministrar, aunque en el día de hoy no se entiende mucho porque en nuestro sistema político el presidente nombra a sus ministros, a sus trabajadores, y les da un ministerio, les da un trabajo. Pero ¿cómo miramos nosotros a los ministros y sus ministerios? Se ha desvirtuado la palabra, porque el ministro es un trabajador, es un servidor. Su ministerio es un trabajo, es un servicio. Pero en el día de hoy, los políticos han cambiado de tal forma eso que se sirven ellos de la sociedad, se sirven ellos del pueblo y no son servidores. La palabra ministro es servidor. La palabra ministerio es un servicio. Y Samuel crecía, lo leímos el verso 21, capítulo 2, verso 21. El joven Samuel crecía delante de Jehová, crecía delante de Jehová. Y también trabajaba, ministraba. Un primer verso de esto está en el verso 11. Capítulo 2, verso 11, dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá. Y el niño, este niño es Samuel, y el niño Samuel ministraba o trabajaba o servía, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Era un trabajo, era un servicio. Allí estaba él trabajando, ministrando, sirviendo delante del sacerdote Elí. Y ahí tenemos una enseñanza respecto a nuestros hermanos que nos llevan la delantera. Cada uno de nosotros, hermanos, que tenemos responsabilidades, siempre hemos aprendido de alguien. Y es nuestra responsabilidad buscar buenos maestros y ver la fe de nuestros pastores que van delante, aprender de ellos, imitar su fe. Tenemos el caso de Moisés. Josué estaba siempre con Moisés, aprendiendo, y Moisés estaba enseñando. Y cada uno de nosotros en algún momento somos aprendices y para otros hermanos somos maestros. Y tenemos que tener el equilibrio de aprender, de recibir, que ninguno de los hermanos piense que llegó a un nivel que ya no tiene nada más que aprender. Qué terrible cuando se escuchan esas cosas. Yo no voy, dice alguno, no, yo no voy a ese estudio porque sé bastante ya de la Biblia. Esos estudios son para los nuevos, dice alguno. No, cada uno siempre va a ser
un aprendiz de alguien. Nunca vamos a saber todo, nunca. Pero también nos transformamos para otros hermanos en maestros, enseñándoles a los hermanos que vienen detrás de nosotros, como aquellos corredores que van a las Olimpiadas con su testimonio, van corriendo con su testimonio en la mano y deben pasárselo al que va adelante para que él siga la carrera. Y aquí vemos entonces a Samuel ministrando delante de Elí. El niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Obviamente la aplicación es fácil. ¿Tienes tú a tu Elí, al que estás aprendiendo en forma práctica, en forma espiritual? ¿O piensas que tú te las sabes todas? Eso de los corredores me llama la atención siempre, porque es un trabajo en equipo. Pero se sabe que uno llega hasta un lugar, hasta un momento determinado, y luego pasa al palito, es el testimonio. Continúa otro la carrera. Capítulo 2, versículo 18. Y el joven Samuel ministraba o servía o trabajaba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Este efod de lino, dice, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Ahora el niño es un joven ya, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Vestirnos delante de la presencia de Jehová, la presencia del Señor. Sabe que el vestirse no es automático. Uno tiene que cada mañana vestirse, vestirse. Y es un trabajo, es un trabajo. ¿Y qué nos dice el libro de Efesios? Que nos vistamos de la armadura de Dios para estar preparados para el día malo. Obviamente el día malo está hablando de que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí están. Si no nos estamos vistiendo, no podemos enfrentar al enemigo, a la carne, al mundo. Satanás gana ventaja muchas veces. El joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Tener la conciencia, el discernimiento espiritual que estamos sirviendo al Señor, incluso en nuestros trabajos seculares. Si tenemos esa conciencia que el trabajo secular también le estamos sirviendo al Señor, nos va a ir mejor en aquellos trabajos. Y un tercer versículo que aparece también el trabajo, el ministerio de este joven Samuel, es el capítulo 3, el versículo 1. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Ese era el mundo en el que nació Samuel. Nació en un momento oscuro, pero su vida dio luz a esa sociedad entenebrecida. En el día de hoy, no descuidemos a nuestros niños el trabajo de las escuelas dominicales. Muchos hermanos que conozco salimos de una escuela dominical, de una campaña para niños. Así que no descuidemos el trabajo con los niños. Pueden ser nuestros futuros hermanos, pueden salir de allí los futuros maestros, los futuros ancianos de las congregaciones en aquellos pequeños niños como Samuel, trabajando, ministrando al Señor delante de la presencia del Señor, delante de la presencia de Elí. Dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y en el día de hoy, ¿acaso no escasea la palabra del Señor
hay falta de palabra, hay falta de maestros, hay falta de predicadores. Puede que Dios haya enviado palabras, predicadores, maestros, pero se han extraviado y se han perdido en el mundo por el descuido de los padres, por el descuido de una madre, por el descuido de un padre. Samuel no fue así. Samuel nació con un propósito y cumplió el propósito por el cual había nacido en este mundo. En esta sociedad de oscuridad, él trajo luz, donde no había palabra del Señor, donde escaseaba la palabra del Señor, él trajo palabra del Señor. Y dice la Biblia que ninguna de sus palabras cayó a tierra. ¿Qué significa esto? Que todo lo que él dijo respecto a lo espiritual se cumplió. Y también dice que en ese tiempo no había visión con frecuencia, también como en el día de hoy. A esta sociedad le falta una visión espiritual. ¿Dónde están los hermanos que tengan esta visión, estos sueños espirituales? Cuando hablo de sueños espirituales, porque preguntando a un grupo de jóvenes si tenían algún sueño espiritual en su vida, algunos hablaban de cosas materiales, de tener un carro, una casa, de tener una profesión, pero un sueño espiritual es algo relacionado con el reino de los cielos. Que tengan sueños espirituales, que quieran ser maestras de una escuela dominical, que quieran ser predicadores, que quieran salir a los 4 puntos de la tierra como misioneros. Son sueños, son visiones espirituales. Y la visión escaseaba, no había visión con frecuencia, pero nace Samuel y cambia su mundo, el mundo que conocían sus padres, cambió a tal punto que se marca un antes y un después de Samuel. En Hechos 3:24 aparece un versículo donde se marca la historia y dice que estaban los profetas desde Samuel. De ahí comienza los profetas desde Samuel. Y también en el mismo Hechos 3:20, 13:20, dice que los jueces, un grupo de personas que gobernaba Israel, fueron hasta Samuel. Así que Samuel es el punto donde cambia la historia de Israel y cambia del periodo de los jueces, cambia al periodo de la monarquía, totalmente diferente. ¿Y qué produjo ese cambio? Samuel. ¿Y quién produjo a Samuel? Una oración de fe de una mujer llamada Ana. Así que sigamos pidiendo por estos jóvenes, estos niños, que puedan llegar a ser los Samuel del día de hoy, que ministren, que trabajen en las cosas espirituales, en las cosas del Señor. Vamos a quedar hasta allí. Que nuestro Dios bendiga su palabra en el día de hoy. Muy bien, damos gracias al Señor. Muchas gracias, hermano Pedro, por apoyarnos en esta reunión. Y también saludamos a los hermanos. Hay un hermano que se llama Claudio López, está Benjamín Escobar, la hermana Carmen, el hermano Aquiles, la hermana Lili Otto también. A cada uno el Señor les bendiga y muchas gracias por la asistencia y también a los presentes. Vamos a orar al Señor para concluir la reunión. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos has concedido de entrar a tu presencia, de poder escuchar tu palabra, nuestro Dios, de poder cantar los himnos, los coros. Bendice a los hermanos que han podido entrar vía Zoom y también a los que han llegado presencial, nuestro Dios. Damos gracias, rogamos tu más rica bendición en esta noche, en el nombre santo, bendito, sublime y eterno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Me da la impresión